La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana. Ya saben, llegamos a alguna que otra ciudad del interior del país por nuestra batalla que estamos librando con los automóviles de lujo, pero eso sí, también llegamos, y nuestra señal alcanza, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico y a Canadá, y también a todo el territorio nacional y aún al extranjero, claro, donde exista internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden sintonizarnos, además también de las propias repeticiones de este programa, y además también en YouTube, en donde más tarde coloco, como siempre, esta emisión. Gracias, recuerden ustedes, amigos, que estoy profundamente agradecido con todos, porque a lo largo de este año hemos mantenido ese lugar prestigiado y de honor que ustedes me han conferido de ser el programa el más escuchado en la radio mexicana en los sábados, en el horario de 4 a 5 de la tarde. Le ganamos a todos, hasta los que traen música grupera, a todo mundo le ganamos, pero eso es gracias precisamente a ustedes. Y como siempre, también para poder corresponder, les recuerdo que estamos a su disposición a través de nuestras vías electrónicas, que lo son el correo villalpandohistoriador@gmail.com, así como la página de Facebook Villalpando y la Historia. Y rápido paso revista a los amigos que ya se hicieron favor de comunicarse con nosotros, como don Enrique Deita, que hace rato nos escribió. Me pregunta algo rapidísimo y lo contesto, que si la capilla que está en la calle de Melchor Ocampo, Circuito Interior, con la calzada México-Tacuba y San Cosme, corresponde al panteón irlandés. No, al panteón inglés. No hay un libro específico sobre el tema, pero sin embargo algún día platicaremos de este cementerio que es sumamente interesante, don Enrique, muchas gracias. Doña Raquel Catana, que me escribe de una manera muy muy bonita, me dice que salude a ella, a doña Raquel por supuesto, y a Frank Forke, un entusiasta alemán apasionado de la historia de México que le hizo descubrir este programa. Así que Raquel y Frank, están ustedes saludados, muchísimas gracias. Por supuesto, don Ignacio Barreras Hernández, que hoy anda en Durango, también un saludo. Miriam Tapp me pide que también, como siempre, salude a su tío Felipe Colín Telles en Ecatepec, que gracias a él descubrió este programa. Muchísimas gracias. Don René Moeno también me saluda como siempre y me pregunta que hace algunas semanas yo comentaba de la máquina del tiempo, que si no me hubiera gustado también conocer y presenciar el encuentro de Cortés y Moctezuma. Pues sí, fíjese que sí, no lo había pensado, pero sí, esto va a ocurrir en noviembre. Apenas hoy estamos conmemorando, bueno, el día de ayer, y por eso es este programa, el día de ayer, justamente 18 de octubre, pero de hace 500 años exactamente, en el año de 1519, se dio la famosísima matanza de Cholula, que es el pretexto para el día de hoy hablar de los aspectos militares de la conquista. Gracias, René Bueno, muy amable. Magda Mar, también, como siempre, que está lista para escuchar el programa, muy amable, se lo aprecio mucho. Don Alberto Monroy Reséndiz, que está listísimo para la clase de hoy. Don David Lara, por favor, que salude a su familia en México. Y él anda, por lo que estoy viendo aquí, pues en París, por supuesto, y me manda unas fotografías de tumbas muy interesantes. Muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Qué interesante. Al rato voy a leer con calma su mensaje, don David, pero en un momento más lo leo. Pero al ratito déjenme nada más avanzar, si no, no termino. También le agradezco muchísimo a don José Antonio Cortés, que me escribió desde Álvaro Obregón, muchas gracias. Don Francisco Rosales y Julieta Vargas me dicen que se fueron de viaje y me hacen algunas preguntas. Sí, lo del Panteón de San Fernando, efectivamente yo dije, y es mi especie de hipótesis, que la tumba de Benito Juárez sí quiere parecerse a la Piedad de Miguel Ángel, que está, por supuesto, allí en el Vaticano, en una capilla del lado derecho, entrando exactamente en la Basílica de San Pedro. Y que sí, me pregunta que por qué en las Ramblas en Barcelona, al fondo de ellas, ya en el mero puerto, hay una estatua de Cristóbal Colón, si no él no era de Barcelona, no era catalán, porque ahí llegó
Fíjese qué curioso, cuando regresa del viaje del descubrimiento, Colón pasa primero a Lisboa para un poquito burlarse de los reyes de Portugal, y después continuó su viaje y fue a dar a Barcelona, donde en ese momento estaban los reyes católicos. Por eso está allí ese monumento, porque allí llegó Colón a España después de haber descubierto América. Don Jorge Ramírez Santillán, también de los Héroes Tecama, que lleva a su casa, muchas gracias. También, por supuesto, saludamos a sus amigos Emma, Jackson, Toby, Nestalí Garza, que están allá en Raleigh, Carolina del Norte, se lo aprecio mucho, y a Tony Fuentes, que también, Tony y Nancy Fuentes, que nos escuchan desde Hermosillo. Vamos a comenzar, miren, justamente, y ya lo decía yo hace un momento, por aprovechar este quinto centenario, exactamente 500 años, medio milenio de la matanza de Cholula, ocurrida un día como ayer, pero de hace, pues, muchísimo tiempo, en 1519, hoy he querido platicar un poco, haciendo a un lado ideologías, haciendo a un lado sentimentalismos, haciendo a un lado que somos pro indígenas o que somos pro españoles, haciendo a un lado todo eso, vamos a tratar de examinar objetivamente el aspecto militar de la conquista. Se están enfrentando allí dos poderes muy importantes, pero las diferencias son abismales y no piensen ustedes que es la diferencia tecnológica por el armamento. Estamos muy dados a creer que como los españoles traían armas de fuego, que ya con pólvora disparaban y había cañones y fusiles o arcabuces, con esto fue suficiente. No, esto es en realidad ínfimo, sirven nada más para espantar. Vamos a ver las diferencias de fondo, pero primero examinemos a ambos contendientes, si les parece a ustedes bien. Primero hablemos de los mexicas o aztecas. Son un pueblo profundamente militar. Hoy en día ya sabemos, gracias a los estudios arqueológicos, particularmente los que siempre ha existido sobre la zona mexica, pero también que ya se extendieron particular y especialmente a la zona maya. Hoy sabemos que todas las naciones, vamos a llamarlas así, originarias de la época prehispánica, todas eran naciones guerreras, militares, que se la pasaban en la guerra combatiendo unas contra otras para poder establecer el vasallaje de muchas sobre la que finalmente quedó como cabeza y más importante de las culturas, que es la mexica, que es la que somete, domina, vence a todas las demás. Estaban en guerra perpetua, estaban en un conflicto permanente. Los aztecas, o mexicas, como quieran ustedes llamarlos, viven en un estado militarizado. Desde que descubrieron su potencia, su poderío, gracias al Tlatoani Izcoatl, aquel, ¿se acuerdan ustedes que aprendimos en la primaria que tuvo la buena decisión de emprender lo que podríamos llamar la guerra de independencia de Tenochtitlan para sacudirse el yugo de quienes entonces los oprimían, los tepanecas, que tenían su capital en Azcapotzalco, cuyo monarca era Tezosomoc, ¿se acuerdan de él? Y su hijo Mastla. Bueno, estos, los tepanecas, dominaban a los aztecas, a los mexicas, hasta que Izcoatl, acompañado por su consejero Iziguacuatl Tlacaelel y por su aliado Netzahualcoyotl de Texcoco, deciden enfrentar y vencer a los de Azcapotzalco para dar comienzo a lo que podría llamarse la expansión de los mexicas. Izcoatl mismo es el que inicia la conquista, fíjense bien qué espacio geográfico hablo, del Valle de México. Su primera campaña, recuerden que Tenochtitlan era simplemente la zona central del lago de Texcoco, donde está construida la ciudad, y un poquito extendida hacia Chapultepec, pero su primera conquista es el pueblo vecino de Tacubaya. Después parten a Churubusco, después van a conquistar Mixcoac. Fíjense, estamos hablando ya de la urbe actual de la Ciudad de México, y poco a poco irán llegando al mando de Izcoatl hasta Xochimilco, y de pronto brinca las montañas y va a llegar hasta Cuernavaca, y por el otro lado hasta Amecameca. Más adelante, Moctezuma Ilhuicamina será quien expanda aún más a conquistar lo que hoy sería Hidalgo, Puebla y Veracruz. Después Axayácatl va a intentar hacia el Estado de México por rumbo a Toluca, un poco pedazos de Guanajuato, en Michoacán, y Axayácatl es el primer azteca derrotado, porque los purépechas michoacanos no se dejan y lo vencen. El siguiente Tlatoani, Tizoc,
resultó ser pacifista. ¿Y qué creen que le pasó? Lo mataron. Porque los aztecas querían estar en guerra permanente, porque necesitaban la guerra para sobrevivir. Ahorita diré por qué. Después de Tizoc ya llegará Ahuizotl, que será el gran monarca, el que lleve a su máximo de expansión el imperio azteca, que será continuado, reforzado y sostenido por su sucesor Moctezuma Xocoyotzin, que es quien gobierna cuando lleguen los españoles. Viven en guerra porque la ciudad de Tenochtitlan, junto con sus ciudades aliadas Texcoco y Tacuba, necesitan para subsistir de vencer a los pueblos vecinos, y no tan vecinos como hasta los zapotecas, en fin, hasta los empualtecas en Veracruz. Necesitan derrotarlos para imponerles el pago de tributos. Tributos que los aztecas cobran de dos maneras: en especie, normalmente con los productos que produce cada lugar, digámoslo así, agrícolas como maíz, o artesanales como cerámica, pero también necesitan tributo en vidas humanas. Mujeres para el servicio, desde entonces aparece la costumbre muy capitalina en la Ciudad de México que todas las señoras tienen servicio. Antes eran esclavas, hoy es servidumbre de otro tipo. Y también hombres para el sacrificio humano, que finalmente son hombres para comerse. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, una vez más para el segundo bloque del programa de esta tarde. Muchas gracias por los muchísimos mensajes que estoy recibiendo. Pavel Vargas me está saludando desde Aguascalientes, ese lugar tan hermoso que tanto quiero, donde estuve hace unos 2 semanitas, y me pide que salude a su amor Andy. Así que saludados ambos, Pavel y Andy. Muchísimas gracias. También le agradezco mucho a Cristina Cuellar, que siempre nos escribe. Muchas gracias, Cristina. Luis Alberto Carrillo dice que nunca nos perdemos su programa y que salude a Deli y a Nelly en Utah, allá en los Estados Unidos, con todo gusto, por supuesto. También le agradezco muchísimo a Carlos Molina, que si puedo felicitar a Jesús Esquer por su cumpleaños, que nos escucha en Hermosillo. Felicitado está Jesús Esquer allá en Hermosillo. Don Jorge Lozano, que esta vez nos escucha desde Montana. Uy, se dan cuenta, hoy nos escribe muchísima gente de los Estados Unidos. Agradezco infinitamente, ¿eh? También Willard Lobson también me saluda, como siempre, muy amable. Marco Federico, desde Iztapalapa, que ¿dónde quedó la tumba de Moctezuma? No quedó en ninguna parte, se perdió. Recuerden que Moctezuma es muerto, vamos a suponer así, murió. No sabemos si de la pedrada que le atizaron los propios aztecas que estaban abajo gritándole de cosas, o, como se dice también, si Cortés se lo escabechó porque ya no le servía. Pero esa es la noche triste. Seguramente los huesos, los restos, los echaron por ahí a cualquier sitio y no se conserva tumba de Moctezuma, como tampoco de Cuitláhuac, ni tampoco de Cuauhtémoc, la que descubrió aquella arqueóloga famosa. ¿Se acuerdan ustedes? Allá en Izcatiopan, en el estado de Guerrero. No es cierto. Ahí recuerden que encontraron huesos de Cuauhtémoc cuando era niño. Digo, es un chiste muy malo, pero eso es lo que se encontraron, huesos de niño ahí. También le agradezco infinitamente, hay varios correos también, quiero rápidamente darle lectura, a don Luis Carrillo, que ya me escribió también, que no se lo pierde el programa su mujer Delil, ni su beba Valentina, que nos manda saludos desde Utah, y que si hubo asentamientos humanos en Utah. Yo creo que no. Utah es un desierto en realidad, y la capital, como ustedes seguramente que iba ahí, Salt Lake City, pues es en realidad un asentamiento fundado ya después de 1848, cuando el profeta mormón Joe Smith, es que me sé esa historia, llegó a esa parte cuando trató de salir del este norteamericano para poder llevar esta nueva religión que supone que el ángel mormón y se le había aparecido, para poder establecerse allí con su idea poligámica. Pero esa es otra historia. Bueno, no, creo que no había asentamientos españoles. Don Iván García también, muchísimas gracias, que quiere el programa de 2 horas, yo también. Don José Antonio Cortés también, que estaba de moda el repudio de los tacos de carnitas. Bueno, ya, que si se tuvo el genocidio. Bueno, ya, es tema complejo, lo platicamos al ratito. Déjenme continuar mejor simplemente y avanzamos porque están llegando más mensajes todavía, como doña Aurora Romero también ya me escribió, muchísimas gracias, en Tláhuac, también desde Costa Rica, pero ahorita lo leo, déjenme avanzar. Miren, los aztecas, repito, es un pueblo profundamente militarizado que llevó a cabo las conquistas que requiere para poder sobrevivir imponiéndoles tributos a los pueblos que va sometiendo, tanto en especie, repito, maíz por ejemplo, o por ejemplo vasijas de barro, o en vidas humanas, mujeres para hacer servidumbre
y hombres para ser sacrificados, sí, con este hálito mágico de que el corazón se ofrece a los dioses, pero el resto del cuerpo, la carnita, se echa escaleras abajo y donde están hasta el final los sacerdotes destazadores que los parten en pedacitos y se los van dando al pueblo que está formadito esperando su ración de carne de huejo chinga para después cocerlo en su casa con su maicito y hacer el pozole de todos los días. Y esto es una urbe enorme de 200,000 habitantes que requiere de alimento para comer. Y por esto se requiere justamente la guerra. Los aztecas, como pueblo militarizado, tienen todos los varones la conciencia muy clara del cumplimiento del deber al servicio de la patria, aunque utilice yo términos muy contemporáneos, así es. Ellos están totalmente convencidos de que deben cumplir con esta obligación de lo que hoy llamaríamos hacer un servicio militar, porque todos los hombres están educados para ser soldados. Si ustedes recuerdan, la educación azteca obligatoria, tanto para nobles como para plebeyos, pipiltin o más iguales, que se impartía ya sea en el Calmecac o en los barrios Tepochcali, allí todos los niños reciben, además, por supuesto, de nociones de agricultura, de algún arte oficio, todos reciben adiestramiento y práctica militar. Una vez que los chamacos salen del Tepochcali, todos tienen que ir forzosamente al ejército azteca a cumplir, diríamos hoy en día, con su servicio militar, formando parte del ejército directamente. En el Tepochcali les enseñaron a disparar con arco y flecha, les enseñaron sobre todo la disciplina militar, pero más que nada el arte de combatir cuerpo a cuerpo, donde los aztecas son verdaderos maestros. Tienen literalmente dominado magistral, espeluznantemente bien logrado el arte de combatir cuerpo a cuerpo, porque tienen el secreto de no matar al enemigo, sino noquearlo para capturarlo vivo. Muerto no sirve de nada, porque un muerto en el campo de Tlaxcala, cuando llega aquí a la Ciudad de México, ya se echó a perder. Vivo es como vale la pena traerlo, porque servirá para alimento a la ciudad. Entonces los aztecas pelean de una manera, repito, denodadamente notable en el combate cuerpo a cuerpo, como si fuese una especie de artes marciales que hoy conocemos de manera contemporánea, pero a su estilo. Las armas que ellos tienen, y esto es importante, son varias. Primero, el arco y la flecha, que es lo que permite el combate a larga distancia, arcos formados con ramas de árboles, las flechas también con varitas más ligeras. No son muy exactas, muy atinadas, no tienen un alcance mayor a 50-100 metros, pero sin embargo les sirve para poder acorralar a los enemigos, para espantarlos por la cantidad de flechas que caen del cielo. Alguna de ellas puede llegar a ser mortal. Muertos en guerra pues suceden y son accidentes, se les escapó vivo, ni modo. Pero las armas principales son las macanas o rodelas, que también se les llama. Todos hemos visto seguramente imágenes de ellas. Son esos mazos de madera que contienen incrustaciones de piedras, particularmente de obsidiana. Pero si observan bien, la obsidiana no es filosa, al menos esta que emplean para las macanas. Porque si fuera filosa, al momento de dar un golpe, asestar un golpe al contrario, lo hieren, lo sangran y se puede morir. No, son romas, es decir, están totalmente trabajadas artesanalmente para simplemente ser un golpe fuerte de piedra, pero no matar. Están redondeadas de alguna manera las piedras que están incrustadas. Cuando usan la obsidiana afilada, ustedes recuerdan, es los sacerdotes para extirpar los corazones. Pero en este caso no. Se trata de poder dar golpes contundentes con ella, pero los aztecas tienen prohibidísimo, escuchen amigos esto, en guerra, golpear al contrario en la cabeza. Porque se muere. Un macanazo desnuca a cualquier persona o le rompe el cráneo y se muere. No pueden pelear de esta manera. Tienen que golpear en el estómago, en la espalda o principalmente en las piernas para derribar al contrario, capturarlo, inmediatamente atarlo. Y claro, a la hora del triunfo, cuando regresan a Tenochtitlan con esta maquinaria de guerra tan impresionante que tenían, pues los vencedores desfilan llevando tras de sí, atados, jalándolos a los cautivos. Mientras más prisioneros vivos traiga un soldado azteca,
más famoso, valiente, sexy, atractivo se va a convertir, y hasta los tlatoanes los premian ascendiéndolos o incluso ennobleciéndolos. ¿Por qué? Porque son héroes populares, ya que traen alimento para todos. Mientras más traiga, más valiente va a ser este soldado. Así sucede, y cuando van ascendiendo pueden incluso pasar a las órdenes militares de los caballeros tigres, de los caballeros águilas, formadas por expertos que tienen en su haber muchísimos prisioneros que han sido capturados. El ejército azteca era grande. Se sabe que son de 20,000 hombres cada vez que sale un ejército a combatir. 8,000 de ellos proceden de Tenochtitlan, 8,000 más de Texcoco y 4,000 de Tacuba. Las tres ciudades aliadas que aportaba cada uno 40% de efectivos, menos Tacuba que aporta el 20%, pero habían acordado siempre que el mando general recae en el tlatoani de Tenochtitlan, quien a veces salía a combatir, como lo hicieron, por ejemplo, Xcoatl, o como lo hizo Moctezuma en Huicamina, o como lo hizo Huizot. A veces no. Moctezuma Xocoyotzin casi no salía y nombraba a un general que recibe el nombre en náhuatl de Tlacatecutli. El Tlacatecutli sale al mando de la tropa, es el que conduce a los soldados al combate y pelean, sí, a veces en campañas muy largas porque requieren expandir el territorio, o a veces en campañas cortas. Ya recuerdan ustedes las famosas guerras trolidas, en las que cada 20 días se salía a combatir y siempre ganan los aztecas. Es parte de los pactos que ya tienen con las demás naciones sometidas. Siempre son triunfadores. Pero repito, lo más importante es que todos los varones son soldados, todos son combatientes. Cuando llegue la hora de enfrentar a los españoles ya en pleno sitio de Tenochtitlán, ya en 1521, la población entera varonil, salvo los muy niños o los muy ancianos que ya no podían, toda salió a pelear. Una ciudad magnífica de 200,000 habitantes, que seguramente tendría la mitad de ellos más o menos de varones, de ellos seguramente el 70%, o sea, unos 70,000 hombres peleando. Se enfrentaron a más o menos, ya en esta parte final, cuando mucho 1,500 españoles. ¿Cómo lo hicieron los españoles para vencer? Bueno, tienen también su explicación que vamos a ir platicando ahorita mismo, pero quiero que se queden antes del corte con esta idea. Los aztecas combaten para capturar vivos, al contrario, no para matarlos. Y cuando se enfrentan a los españoles, que aunque son menos, ellos sí matan y tienen armas más contundentes. Y no me refiero a los cañones y no me refiero a los arcabuces, simple y sencillamente al arma que todo español trae, que es una espada tipo estoque. Estas sí matan porque son de hierro, puntiaguda y filoso, y se entierra directamente en el cuerpo del enemigo. Así que, amigas y amigos, volveremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la tercera parte del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estarme acompañando y sobre todo los muchísimos mensajes que están llegando. De veras se los aprecio enormemente, porque eso es justamente lo que me da a mí el aliento para continuar en esta cosa, en esta labor maravillosa que a mí me encanta. Pero con el favor de ustedes, con la atención de ustedes, de veras me siento profundamente recompensado. Gracias, don Fernando Paulina Bedillo, que se encuentra hoy allá en Michoacán, pero no está en Morelia, sino que va camino a Ciudad Hidalgo, la antigua Tajimaroa, claro, donde estaba la hacienda de Hidalgo. Vaya usted a los Azufres, yo me acuerdo haber ido muchas veces a los Azufres allí, y que fue uno de los lugares, como dice él, que nunca pudieron conquistar los aztecas. Efectivamente, los purépechas se resistieron y no se dejaron. Efectivamente, don Juan Carlos Sánchez me saluda desde Heredia, en Costa Rica, allá en nuestra hermana República de Centroamérica llamada Costa Rica. Muchísimas gracias por sintonizarnos hasta allá. Rafita Barrios, nuestro amigo, como siempre, nos saluda, muchas gracias. Don Jorge Lozano me pregunta que si los aztecas comían marranitos y chivitos. Sí, pero después de la conquista. Antes no existían estos animales, los trajeron precisamente los conquistadores españoles, y va a ser una de las razones del triunfo militar. Y deja explicar por qué de una vez me adelanto. Por algo muy, muy, muy sencillo. Cuando Cortés descubre los rencores, los enconos, los odios que casi todos los pueblos tienen en contra de los mexicas o aztecas, porque los mexicas o aztecas los habían sometido, son las mujeres las primeras que le piden a sus hombres, a sus gobernantes, que se unan, que se alíen a los españoles. ¿Saben ustedes por qué? Porque las mujeres saben que con la presencia española se acaba el sacrificio humano,
ya no van a arrebatarles a sus padres, ya no les van a quitar a sus maridos, ya no les van a quitar a sus hijos, porque los españoles conquistadores traen una cruz donde hay una imagen de un señor que ya fue crucificado y fue de alguna manera sacrificado por todos nosotros desde antaño, así se los explican los españoles, y para sustituir ese nutriente cárnico que es la carne humana para comer, los españoles se dan cuenta que es muy sencillo, basta con traer puerquitos y chivitos, y con esto se acaba el problema, y son precisamente los pueblos sojuzgados a través de sus mujeres las primeras que quieren que se acabe el sacrificio humano y que venzan a los aztecas. También le agradezco muchísimo a don Noé Sajade, que nos saluda como siempre seguramente. Ahí sí está, en la Gran Manzana, allá en Nueva York. Muchas gracias. Hoy estamos muy internacionales, me da muchísimo gusto que llegamos de veras muy fuerte a los Estados Unidos de América para todos nuestros compatriotas que allá nos escuchan. Qué bueno, es parte de este lazo de la mexicanidad, de la identidad, que aunque estén fuera del país, recordar a su patria, eso me da muchísima emoción. También me dice que si hay algún museo donde se encuentren armas españolas y armas indígenas, pues sí, en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec hay armas españolas y hay armas indígenas. Ahí en el castillo los puede usted ver. En la primera sala, que es justamente la de la conquista, entrando al castillo, a mano derecha, la primerita es la conquista. Don Santiago Rosas Pérez desde Puebla también nos saluda como siempre. Muchísimas gracias con su mamá, doña Lolita. Se lo aprecio enormemente. Emanuel Torres Ríos me dice que saludos y que salude a su amada esposa Nancy. Así que saludados a los dos, don Emanuel y doña Nancy. Efraín García, también de la Ciudad de México, en Gustavo Madero, muchas gracias. Laura Gina Huerta Muñiz, que dice que es maravilloso escucharme mientras toman un café calientito en su sobremesa sabatina. Así que gracias, disfrútenlo, muy amable. Seguimos, vamos a cambiarnos de continente, vámonos a los españoles. ¿Quiénes son los españoles? Primero, no son soldados. Eso es una cosa que tenemos que quitarnos de la cabeza. Casi ninguno de los primeros 508 que vinieron con Hernán Cortés, yo creo que si acaso uno o dos habrán sido soldados. Los demás son, y déjenme emplear la palabra así muy ligera, aventureros. Hay de dos tipos de aventureros. Los que son capitanes, que son aquella clase social llamada hidalgos, hijos de algo, personas que sus papás tienen una buena posición, pero por efecto de las leyes testamentarias y de sucesión allá en España. Recuerden, amigos, en aquel tiempo solo los hijos mayores heredan los bienes de fortuna, títulos y demás cosas de los papás. Los hijos segundones, tercerones, cuarterones no reciben más que el apellido, que no les sirve para maldita la cosa, porque tienen que trabajar. Y para un español, con todo respeto a los españoles, es horrible tener que trabajar. Y entonces estos hombres, repito, hidalgos, así dicho, tienen que buscarse una manera de ganarse la vida, y muchos entrarán al sacerdocio, muchos entrarán a la abogacía, otros serán médicos, otros serán funcionarios públicos, pero hay algunos, como Cortés, que ya hemos platicado de él, que mejor prefieren ser aventureros de altura, eso sí, porque sabe leer y escribir y tiene sus nociones, pero quiere ser aventurero. En cambio los demás, la tropa, por llamarla de esta manera, el grueso de los conquistadores, son gente ignorante. Todos, casi todos, salvo alguna contada excepción como Bernal Díaz del Castillo, son analfabetos. Sí, los españoles son analfabetos, Y la gran mayoría de muy humilde condición, lo que en España se llama villanos. No que sean malvados, sino que están en las villas. Es la gente del pueblo, los villanos. Y para ellos es preferible, fíjense bien, arriesgar la vida, cruzando el océano, enfrentarse a las fieras, alimañas y toda clase de bichos raros que aquí hay, los calores en la zona costera o en el Caribe, los fríos en las zonas altas en los volcanes. Es preferible inclusive enfrentar y estar peleando contra los naturales de cada lugar, estar en guerra perpetua con tal de salir de pobres. Capaz, como les pasó a muchos, que se mueren en el intento, pero muchos otros sobreviven y ellos sí logran avanzar en la posición social y económica que en la vieja España no tenían. Es mejor venir a la aventura de América, a la aventura de México, que quedarse en Asturias pelando papas o quedarse en Andalucía cuidando puerquitos. Francamente, es mucho mejor. Así que todos son
aventureros. ¿Qué los guía? Pues esta misma necesidad de la aventura tiene como base esencial la ambición. Salir de pobres. Capitanes y soldados quieren salir de la pobreza en la que viven, unos porque no heredan y otros porque no tienen nada. Así es sencillo. Quieren darse vida de señores y lo van a conseguir como, pues utilizando sus fuerzas, sus intenciones, sus inteligencias en la conquista de un imperio gigantesco maravilloso. Porque esta es otra cosa. A España han llegado noticias de este mundo nuevo que es lo que se llamará entonces la Nueva España, lo que es la América entera. Llegan noticias que son territorios poblados por mucha gente, sí, pero donde hay riquezas en abundancia y casi les dicen, basta con escarbar tantito en la tierra para que aflore el oro, la plata, o para cultivar caña de azúcar, o cultivar tabaco, que es el vicio que todo el mundo se entusiasmó porque llegó de América, y es facilísimo. Además, el rey, cuando estás allá, te da indios para que trabajen por ti, así que ya eres casi un señor, aunque nunca puedas alcanzar un título nobiliario, pero como buen español, con todo respeto a los españoles, se van a ahorrar la molestia de trabajar y en cambio sí tuvieron la oportunidad de vivir la aventura. Esto es importantísimo, se va combinando una serie de factores, la aventura, pero también la ambición para salir de pobres, pero también, amigos, fíjense en esto, son profundamente cristianos. Los aztecas son profundamente religiosos, Los aztecas tienen una conciencia muy clara que están sirviendo a sus dioses y a su patria. Bueno, los españoles también están sirviendo a su Dios y a su patria. Y ellos saben que en la cristiandad, España es en ese momento, 1519-1521, un país privilegiado porque está reconocido en toda Europa como algo así como los modernos cruzados. Los hombres que durante 7 siglos no cejaron nunca en la lucha contra el Islam, contra los moros, contra los árabes, que hubo ejemplos portentosos de grandes caudillos como Rodrigo Díaz de Vivar el Cid, que se enfrentó a los moros, todo por defender a su rey, a defender a su Dios, por defender la idea de Cristo, por expulsar a los invasores, y esa lucha tardó 700 años y culminó, como ya vimos hace 8 días, exactamente en 1492, y el Papa, el Santo Padre, recompensó a los españoles por esta férrea defensa de la cristiandad, otorgándoles un nuevo mundo para que lo evangelicen. Así que también se sienten cruzados de la fe y saben que están cumpliendo directamente con el mandato de Jesucristo, que en el Evangelio dijo, ir y predicar a todas las naciones. Así que súmenle la aventura, la ambición, la religión también. Pero hay algo más todavía, algo que hoy ya no causa ningún tipo de entusiasmo, que es el deseo de ver cosas nuevas. Hoy estamos acostumbrados a que nos enteramos casi al instante de los sucesos, ocurra donde ocurra, pase lo que pase, y son tantos, y es tal el bombardeo de noticias que ya ni siquiera llegan a sorprendernos. Hace 500 años no, hace medio milenio, estos hombres, este puñado de españoles, 508, repito, venían a ver cosas nuevas. Bernal Díaz del Castillo narró en su verdadera historia la conquista de la Nueva España cómo se llenaban sus ojos al ver todo aquello. Por ejemplo, cuando estaba en medio de los volcanes del Popo de Arista, volcado en el Paso de Cortés, mirando hacia el Valle de México, no había contaminación, así que se veía prístino, hermosísimo, y podía allí, en medio del lago, verse esa magnífica ciudad como nunca antes se había visto, porque era la ciudad y sigue siendo más grande de la tierra. Y la más poblada, tenía 200,000 habitantes, lo que ninguna otra ciudad del planeta tenía de población. Esto era Tenochtitlan y por eso ellos veían estas cosas nuevas. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de esta tarde, que se me fue verdaderamente volando, rapidísimo, ni lo sentí. Y le quiero agradecer infinitamente ya los últimos mensajes que he recibido, pero por supuesto siempre los quiero leer. Don Alberto Monroy Recendis, y me dice que si los mexicas eran caníbales. Uy, la palabra exacta es antropófagos. Sí, comían carne humana.
Y que por favor salude a su señora esposa Leticia, que ya lo espera en su casa y que ya va para allá. Así que ya casi llega. Así que están todos saludados. También ya por último, simplemente, don David Augusto Sotelo me dice que respecto a los restos de Cuauhtémoc, cuando él le enseñó al gobernador Seferino Torreblanca en 2009 los estudios antropológicos del INAH sobre los supuestos restos de Cuauhtémoc allá en Izcatiopan, que el gobernador le dijo que si lo reconocía públicamente el pueblo lo linchaba, porque es más fuerte la creencia que la evidencia. Efectivamente, recuerden que somos un pueblo lleno de mitos, de algunos mitos creados como este de los restos de Cuauhtémoc, que pues, la burla es que son los restos de Cuauhtémoc, pero cuando era niño, así acabó el chiste, pero pues hay mucha gente que lo cree todavía, lamentablemente, pero pues eso no es realidad lo importante es lo que hizo Cuauhtémoc, como veremos, eso sí, la semana que entra, pero ahorita vamos hacia el final. Miren, los españoles traen pues este deseo de ver cosas nuevas. Repito, cuando tengan ustedes tiempo y puedan, den una releída a su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. Esta escena prodigiosa que he narrado, desde Paso de Cortés, mirando el Valle de México, que repito, se ve transparentemente bello. ¿Se acuerdan que Carlos Fuentes, todavía en los años 50, cuando escribió su novela La región más transparente, es que este valle era transparente? Ya luego lo echamos a perder. Ya de los 60, 70 para acá es un cochinero ambiental, ya lo sabemos. Pero durante siglos fue verdaderamente un lugar en el que el cielo se veía transparente absolutamente, y me imagino la visión que habrán tenido los conquistadores desde allá de Paso de Cortés, mirando hacia el infinito, hacia abajo, con esta visión providencial, magnífica de una ciudad enorme, la más grande del mundo, y en esto sí quiero insistir, porque los aztecas, los mexicas, nuestros antepasados por vía materno-paterna, como ustedes quieran llamarlo, los otros son los españoles, no lo olvidemos, pues sí, desde que la fundaron como una ciudad metropolitana. La Ciudad de México Tenochtitlan nunca fue un pueblito, nunca fue una villita, nunca fue un lugarcito, siempre fue una ciudad. Siempre, desde que la fundaron, cuando se apareció en aquel peñasco el águila devorando a una serpiente. Y bueno, esto los impresionó, y más aún cuando ya se acercan. Miren, el propio Bernal Díaz narra que en la entrada, lo que hoy sería la calzada de Tlalpan, después la avenida Pino Suárez, cuando pasaba por Pino Suárez, que recuerdan ustedes es una avenida muy muy ancha, claro, hoy ya la recortaron porque pusieron y quitaron carriles para los automóviles y pusieron andadores peatonales y hasta mesitas. Pero la avenida, si ustedes se fijan de banqueta a banqueta o de edificio a edificio, los están frente a uno de otro, es anchísima la avenida Pino Suárez. Es exactamente de la misma anchura que tenía la calzada que entraba a Tenochtitlan. Y esto también impresionó a Bernal Díaz, que dijo que jamás había visto una calle tan ancha en ninguna de las muchas ciudades que él había conocido en España, y creo que anduvo también por Italia. Claro, las ciudades europeas en aquel tiempo, como ustedes bien saben, son de callejuelas estrechas, y una avenida, una calzada de este tamaño nunca la habían visto, y más cuando llega a la Plaza Mayor. Quedó con la boca abierta y con los ojos seguramente saliéndose de las órbitas, porque inmediatamente en su propio libro la comparación es una plaza más grande todavía que la de Sevilla, que se decía era la mayor del mundo. Nuestra Plaza Mayor, claro, hoy nos supera la de Tiananmen, ahí en China, y por supuesto la Plaza de la Revolución en La Habana, que es inmensa, pero durante mucho tiempo nuestra Plaza Mayor, la que justamente marcaron sus linderos los mexicas cuando construyen Tenochtitlan, era la plaza más grande del mundo. Bueno, este deseo de ver cosas maravillosas, de ver cosas nuevas, y por supuesto el intercambio con la gente. Mirá a los aztecas que están agolpados, diríamos, en las banquetas de Pino Suárez, cuando van pasando los españoles y se van mirando unos a otros. Los españoles son 500, los aztecas en esa ciudad son 200,000 y lograron entrar. Después vendrá la guerra. Simplemente déjenme ir rematando diciendo que la causa de la derrota azteca va a ser fundamentalmente por dos motivos. Uno, primero, ya lo comenté, pero lo quiero reiterar. En el combate, los aztecas son diestros, buenísimos para el cuerpo a cuerpo, pero no matan.
dan golpes para noquear, para derribar. Los españoles, a lo mejor no son tan buenos, ninguno era soldado, todos seguramente eran peleoneros de cantina, hay que decirlo con toda franqueza, pero traen espadas tipo estoque, que traen filo y una punta puntiagudísima, valga la redundancia, que se encaja y destroza costillas y panzas y brazos y corta cuellos y se mueren los que la enfrentan, ¿eh? Este es un elemento decisivo. La táctica de combate azteca les impide matar. Ellos van y están así programados mentalmente a capturarlos vivos. Cada vez que logran capturar a un español vivo, no, bueno, es una fiesta para ellos y entonces suben al templo mayor y lo sacrifican. Esto es algo bien importante. Por cierto, alguien me preguntaba hace un momento que qué se comían de ellos. Bueno, se comen todo excepto la cabeza. Bueno, los huesitos tampoco. La cabeza no, porque el corazón se le da a los dioses, y la cabeza no, porque se cortan y se colocan en los zompantlis. Por eso las cabezas tenían que estar intactas, para que se vea el rostro y después se le cráneo completo, y por eso los aztecas no dan macanazos en las cabezas, porque pues se echa a perder el sacrificio. Esto pues es un elemento esencial, la táctica de combate. También se dice que los cañones, los arcabuces, seguramente fueron la diferencia. Pues no, porque miren, hoy sabemos la cantidad exacta que traían. 14 cañoncitos, y eran pequeños, no eran grandes, chiquitos. Tanto que cabían en los barcos y tanto que después cada uno de ellos se va a colocar en cada uno de los bergantines que Cortés va a construir para sitiar Tenochtitlan. Pero son 14 cañoncitos que sí, hacen ruido, hacen un estruendo que los indígenas nunca habían oído y por eso los asemejaban al trueno. Los españoles tenían el poder del trueno en sus manos. Sí, son los cañoncitos pedreros en realidad, que avientan piedras o avientan metralla, es decir, pedazos de fierro. Pero recuerden, amigos, que estos cañones no son ametralladoras. Hay que cargarlos por la boca, esperar a que se enfríen, volver a cargar y volver a disparar. Y eso tarda de 3 a 5 minutos según la pericia de los artilleros. En esos 3 a 5 minutos el cañón es inútil por completo, Igual los arcabuces. ¿Cuántos traían? Hoy sabemos el número exacto. 13 arcabuces. O sea, 13 mosquetones, 13 fusilones que también recuerden. Se dispara y hay que levantarlo, meter una baqueta, limpiarlo, meter la siguiente bala, la pólvora, volver a atacarlo con la baqueta, volver a cargarlo y apuntar y disparar con el pedernal. ¿Cuánto se tardan? Mínimo 3 minutos para hacer toda esa operación. Y es una bala que además pues tiene que ser certera, porque si no pues fallas el disparo. Es decir, las armas de fuego no son decisivas. Lo decisivo sí en los combates cuerpo a cuerpo es la espada y por otra parte la protección que tienen los españoles, porque muchos de ellos traen armaduras metálicas de hierro, que claro brillan en el sol, o mallas como camisetas de aritos de hierro entrelazados como una especie de chaleco que se colocan y que evita que las flechas penetren en su tórax, que penetren en sus piernas. Se los ponen como pantaloncillos, se los ponen como camisetas y con esto pueden combatir. Son un poco pesadas, pero los blinda contra las armas, que particularmente las flechas aztecas, que eran muy certeras, eran muy buenos tiradores, pero se estrellan contra la cota de malla y ya no penetran. Esto sí es decisivo. Estas protecciones que trae el español, más su arma ofensiva que es la espada, es fundamental. También se dice que los caballos los espantaron. Pues sí, nada más trajeron 14 caballos, no era para tanto. Y trajeron también 7 perros de guerra, 7 lebreles gigantescos que por supuesto los pobres cholescuinques salían huyendo cuando veían un lebrel, pero eran perros que atacaban a los seres humanos. Pero el gran secreto, además del combate cuerpo a cuerpo, y ya lo adelanté hace rato, son los indios aliados. En el mejor momento de la conquista, cuando ya Cortés reúne a sus 500 hombres, los que sobreviven de la Noche Triste, que son casi 300 y pico, más casi 900 que vienen con Pánfilo de Narváez, Cortés a lo sumo, ya exagerando, suponiendo que hasta contamos los de Veracruz que se quedaron allí y que no combatieron, no tiene más allá de 1500 combatientes, y repito, México Tenochtitlan está habitada por 200,000 personas, pero tuvo, cuentan las crónicas, hasta 80,000 indios aliados, que estos sí, peleaban con una bravura producto del odio,
producto del rencor, producto del encono hacia sus antiguos ofensores, los que los habían agraviado, los que los habían vejado, los que por 2 siglos les habían quitado, arrebatado a sus hombres para llevarlos al sacrificio humano. Por supuesto, tlaxcaltecas, zempoaltecas, huejotzingas, de todos lados llegaron aliados para unirse a Cortés, para enfrentar al enemigo común. A esta cantidad enorme de aliados que vienen con un odio, y ellos sí matan, porque lo que quieren es acabar con los aztecas, que son sus dominadores, quieren acabar con ellos. Y el azteca está peleando para no matarlos, no puede hacer otra cosa, porque no sabe pelear de otra manera más que capturarlos vivos. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando ya específicamente las operaciones de guerra de la conquista la próxima semana, primero Dios. Y un saludo, por supuesto, a don Raúl en los controles, como siempre, Guillermo López Portillo en la producción, igual que Fernanda Nava, y a todos ustedes, amigas y amigos, pásenla muy pero muy bien y nos escuchamos la próxima semana.